Saludos, mi nombre es Alquirio Sureña y en este video les voy a hablar sobre la electrónica, su historia, evolución, sus ramas, etc. Voy a empezar primero con la historia y evolución de la electrónica, un pequeño esquema de cómo se ha ido evolucionando. En 1883 Thomas Alva Edison inventó el efecto Edison. En 1904 John Fleming inventó el diodo, que es el precursor de la válvula electrónica. En 1906 Lee de Forest inventó el tríodo o válvula. En 1948 fue cuando se creó por primera vez el transistor, que es el que se encuentra básicamente en cualquier aparato electrónico. En 1958 se hizo el primer circuito electrónico completo. Y en 1960 se empiezan a crear los primeros circuitos integrados para Intel, que son de las empresas más grandes que hacen procesadores. Entonces, las principales ramas de electrónica, entre ellas están la electrónica analógica, la cual procesa señales continuas, suelen ser los amplificadores, filtros, osciladores. La electrónica digital, que usa binarios de ceros y unos, y se suele usar en microprocesadores y computadoras. También está la electrónica de potencia, la cual controla grandes cantidades de energía, que puede ser inversores, barredores, plantas, etc. La electrónica de comunicaciones, de transmisión y recepción de información, la cual puede ser radio, TV, Wi-Fi, CP, etc. Electrónica industrial, que es el control y optimización de mediante mediante sensores, actuadores, contactores, etc. Y la electrónica de consumo, las cuales son dispositivos domésticos, como pueden ser las televisiones, los teléfonos y las consolas. Los circuitos integrados. Los circuitos integrados son unos chips pequeños electrónicos que se usan varios componentes, los cuales suelen ser transistores, resistencia, condensador y diodos. Todo esto en un pequeño chip de material de semiconductor, que normalmente suele ser silicio, y estos elementos suelen estar conectados por pequeñas partes microscópicas, las cuales mediante señales eléctricas se mueven e interactúan eficientemente. Juntos realizan funciones específicas como procesar datos, amplificar señales o almacenar información. Uno de estos suele ser, por ejemplo, el triple 5, que se suele usar mucho en circuitos básicos que necesitan un timer, y entre varios más. Entonces, por último, la historia y la evolución de la informática, una pequeña línea de tiempo. Estos sistemas evolucionaron hasta llegar los abacos y los tableros de cálculos. En 1642 el matemático Blaise Pascal inventó la primera calculadora mecánica, que funcionaba mediante una serie de ruedas y engranajes. Posteriormente fue operado por Gottfried Leibniz en 1771, dando lugar a las calculadoras, que suponen antecedente en los ordenadores. Después, al principio del siglo XIX, Jacquard patentó un telar controlado por un sistema de tarjetas perforadas. Después, Charles Babbage inventó la máquina analítica en 1834. Después le sigue Ada Lovelace, la cual contribuyó ampliamente a su creación y creó el lenguaje de programación con el que funcionaba dicha máquina. Ya para 1933, Alan Turing definió la conocida como máquina de Turing. En 1941 se inventó la primera máquina de cálculo totalmente programable y automática, a la que se llamó 23. La primera máquina electromecánica es la denominada Mark I Colossus, creada en 1944. Se considera que el primer ordenador de la historia fue el ENIAC en 1943 y supuso un gran avance en cuanto a velocidad de cálculo y fiabilidad. Bueno, eso fue todo de mi parte y muchas gracias.